Bien, ya estamos con Mauricio Morales para conversar sobre el debate de anoche. Mauricio, bienvenido nuevamente. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Aquí tenemos más tiempo. Sí. Vamos a poder desglosar, desmenuzar, copuchar, pelar este debate. Sí. En términos generales, ¿te pareció bueno o malo? A mí me pareció un buen debate por dos cosas. Primero, porque la gente pudo observar las diferencias y los estilos entre los candidatos de oposición y la candidata oficialista, que en este debate estuvo particularmente sola. En segundo lugar, también la gente pudo acceder a las propuestas que tienen los candidatos, particularmente en materia de seguridad ciudadana, que fue uno de los asuntos centrales. Y en tercer lugar, diría yo, Gonzalo, lo que me sorprendió a mí, pero a lo mejor al resto no, que fue la actitud y la conducta de Marco Enríquez Ominami, que quizás fue el único candidato que ofreció un nuevo modelo de desarrollo, pero que al mismo tiempo, y eso se entiende, tuvo que entrar a dirimir con Jara porque su única opción de convertirse en una alternativa viable es restando votación a la candidata de centro-izquierda que tenía más encima. Por eso digo que este primer debate, en términos coloquiales, fue una especie de camotera en contra de la candidata oficialista, porque se dejaron caer Kast, Kaiser y Meo casi de manera simultánea, o a veces se iban tornando uno y uno. Ella no tuvo espacio para salir. Lo intentó hacer al principio cuando emplaza a José Antonio Kast con este asunto relativo a los bots y a los trolls, pero de ahí en adelante no le dieron respiro y eso se notó. De hecho, en un minuto Marco Enríquez le dice que por qué está amurrada, por qué está callada, y adicionalmente no quiso responder a algunos emplazamientos directos que le hizo especialmente Johannes Kaiser. Y si tú me preguntas, claro, si es que hubo alguna estrategia predefinida entre Kast y Kaiser, no lo sé, pero a nivel de debate presidencial dio la sensación de que existía alguna especie o alguna suerte de coordinación para irse en contra del oficialismo. Entonces, esto le sirvió mucho a Kast. ¿Por qué? Porque bypaseó completamente al resto de los candidatos, se fue en contra de la ministra Jara, impidió que los otros candidatos como Parisi, Matei lo fueran a emplazar y Kaiser lo siguió permanentemente. Kaiser fue el socio central, principal diría yo, de José Antonio Kast. Y por último, Gonzalo, muchos han comentado el desempeño de Harold McNichols. Y claro, en un ambiente como el que se dio particularmente al inicio del debate, en que Jara y Kast se enfrentaron de manera directa, una persona que viene de fuera de la política y que haya hablado con esa calma que siempre ha caracterizado a Mike Nichols, naturalmente que llama la atención. Y además, Gonzalo, porque entró en una disputa con Parisi respecto a las minas antipersonales. Sí. Y él entregó su experiencia respecto a lo que había visto con los resultados que implica tener minas antipersonales en términos de mutilación de personas. Y Parisi insistió en el punto, pero me parece que el argumento de Harold McNichols desde el punto de vista de las vivencias fue mucho más fuerte. A ver, no quiero hacer una aseveración como favoreciendo a un candidato u otro. Sí, yo también las he visto, sí. Es difícil, Sí, es difícil, pero quiero dejar eso primero claro. A ver, yo creo, la impresión que a mí me dio es que fue un buen debate para Matei. Fíjate que estaba nerviosa, se notaba en su lenguaje no verbal. Claro. Movía mucho sus manos, el lápiz. Yo creo que es comprensible, porque no lo ha pasado mal, o sea, no lo ha pasado bien en su campaña. Ha tenido mucho tropezón, bajó mucho, ella partió liderando, bajó mucho, le ha costado revertir esto. Entonces, en este primer debate se jugaba, creo, harto. Pero creo que tuvo el acierto de no entrar en las disputas. No se metió en los diálogos fuertes entre Kast y Jara, no contestó de manera dura los emplazamientos, incluso cuando Parisi fue muy
duro y además contravino una situación que se le había explicado a los candidatos que no podían sacar elementos y sacó estas láminas donde le enrostró la traición a Piñera, la traición por el tema de Pinochet, a quién vas a traicionar ahora, que fue bien fuerte por parte de Parisi. Ella no reaccionó iracunda, sino que más bien dijo, sí, he cometido errores, pero nos reconciliamos con Piñera, fui su ministra. La noté subrayando en demasía, ¿no?, esta voluntad del diálogo, de los acuerdos, de no entrar en polémicas duras y de ir a los temas más propositivos. Creo que en ese sentido, Matei, fue acertada en su relato. No sé, ¿qué te parece a ti? Sí, estoy totalmente de acuerdo, Gonzalo, por lo siguiente. Y estuve notando algunas cosas. Mira, durante la semana, Matei, como se dice en el rodeo, metió 3 puntos buenos. ¿En qué sentido? En el sentido de que se corroboró la existencia de estas cuentas que distribuyen noticias falsas y ella dijo, bueno, esto yo lo denuncié hace un mes y los hechos me dan la razón. Primera cuestión. Y que le había dolido mucho los ataques que recibió por parte de esas cuentas, insinuando que tenía una enfermedad. En segundo lugar, durante la semana también, ella emplazó directamente a la candidatura de Kast respecto a la reforma que se hizo recién, que se aprobó hace poco, recién estoy hablando de enero, del sistema de pensiones, y lo obligó. Durante la semana lo emplazó particularmente a sus equipos económicos para que explicaran de qué forma se iban a mejorar las pensiones actuales si no era sobre la base del préstamo de los cotizantes del 1,5% al Estado. Por lo tanto, ahí tenemos un segundo elemento que es una discusión más técnica, política pero técnica. Y el tercer elemento que se discutió durante los últimos 10 días es todo lo relativo a paz social. Que claro, alguien dice, oye, pero un candidato que dice que el otro no garantiza la paz social, entonces está chantajeando. Yo digo que no. Si un candidato, por ejemplo, le dice a otro que no es capaz de generar empleo ni crecimiento, cuestión que lo vemos todo el tiempo, ¿eso también sería un chantaje? No. Son simplemente opiniones respecto a cuál de los candidatos está en mejores condiciones, ya sea de garantizar esa paz social o de garantizar un mejor crecimiento y un mayor empleo. Por lo tanto, esos 3 puntos temáticos, vuelvo a repetir, los bots y trolls, las pensiones y la paz social, me parece que le ayudaron muchísimo a la candidata para mejorar en todas las encuestas de opinión que se dieron a conocer el fin de semana. Ahora, vamos al debate propiamente tal. Lo primero que me gustaría subrayar es que, claro, ella no entró en el conflicto más directo que protagonizaron Kast y Jara, que son los candidatos, como todo el mundo lo sabe, que van en punta y que se pueden dar incluso el lujo de pelearse en público, porque eso aleona más a sus bases electorales, que suelen ser demasiado leales con ellos y que al parecer no se van a intimidar por un debate de estas características. Ella no entró en la reyerta. La otra cuestión que tú subrayaste, Gonzalo, que me parece una de las más importantes, es la respuesta, como dices tú, que le dio a Franco Parisi cuando éste la emplaza, mostrándole fotos o haciendo alusión a la traición hacia el presidente Piñera en lo que conocimos como el Piñera Gate o el caso de la radio Kioto. Y ella respondió con bastante elegancia, salió jugando. Ella dijo, mire, cometí errores, como tú lo subrayabas recién, pero nos perdonamos. Y nos perdonamos a tal nivel, dijo, que me nombró ministra del Trabajo en esa época, y su familia, la familia Piñera, está conmigo, dijo la candidata Evelyn Matei. Por lo tanto, fue una respuesta que me da la impresión que salió jugando y, como acabo de señalar, fue bastante elegante, porque una Matei de hace 20 años a lo mejor lo hubiese respondido de manera muchísimo más radical, pero lo hizo como una líder bastante madura y reposada. Igual le pegó su repasadita a Meo. Cuando le dice, ¿cómo lo va a hacer para formar gobierno si está solo como un dedo? Está solo como un dedo, claro. Esa era la tercera cuestión. La segunda, voy a ir con eso, la segunda era cuando fue a emplazar a Kast. ¿Te acuerdas que le dijo, oiga, usted ha dicho que va a rebajar el gasto público en 6.000 millones? Eso es imposible. Y lo puso en aprietos sobre la base de una discusión técnica. Yo no he podido rebajar más de 2.000, claro. Y eso, convengamos que Matei
sabe más de Sí, economía. sabe mucho en más de ese sentido, economía. Tiene Sí, una fortaleza. Sí, ese fue un punto técnico que quizás no luce dentro del debate político, pero que sí le entrega a ella la posibilidad de presentarse ante los electores con un programa económico mucho más robusto y serio. Y lo tercero es lo que comentabas tú recién, que fue este emplazamiento a Meo, señalándole con quién iba a gobernar si es que está solo, más solo que un dedo, y no tiene partido político. Y en ese diálogo creo que, claro, Meo le dice, usted está secuestrada por su coalición, y ella le responde y le dice, bueno, pero las coaliciones son necesarias porque de lo contrario, ¿cómo vas a aprobar los proyectos de ley en el Congreso? Entonces, claro, fue también una pregunta sobre gobernabilidad. Si es que uno pudiese estructurar el discurso o el mensaje que tuvo Matei en este debate, avanza precisamente en el concepto de gobernabilidad democrática. La gente se preguntará, bueno, pero ¿qué es la gobernabilidad democrática? Y la gobernabilidad democrática es un concepto que implica lo siguiente. 3 son los indicadores: estabilidad política, paz social y crecimiento económico. Cuando hablamos de gobernabilidad, nos estamos refiriendo a combinar estos 3 elementos centrales a la hora de ejercer el poder, y creo que en ese sentido, y coincido contigo, Matei lo hizo de buena forma. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el dilema para ella y lo que tiene que corregir de aquí en adelante? Es que, ¿cuál fue la noticia, Gonzalo? ¿Qué fue lo principal que circuló en redes sociales? La pelea entre Kast y Jara. ¿Se entrampó Kast en esta pelea? Yo lo vi menos resuelto que en otros debates que tuvo un desempeño bastante más contundente, más aplomado. Creo que aquí estuvo un poco más titubeante y como que se quedó trancado ahí en la disputa con Jara. Sí, se quedó trancado, pero tuvo un salvavidas. Y ese salvavidas fue Johannes Kaiser. O sea, Kaiser hizo el trabajo que a lo mejor un Kast del año 2017 o el año 2021 lo podría haber hecho sin ningún problema. Y es cierto, durante la discusión que tuvo con Jara, me parece que lo pilló frío en el debate, o sea, porque fue muy de entrada. Entonces ella lo empieza a emplazar, utiliza la palabra cobardía y ponte los pantalones para reconocer que esos bots y trolls si son o no son tuyos. Entonces lo pilló muy frío, lo pilló de entrada, y eso creo que lo sorprendió muchísimo a José Antonio Kast. Pudo responder y después salió en ayuda, por así decirlo, Johannes Kaiser, emplazando directamente a Janet Jara sobre temas vinculados a migración y temas vinculados a salud, particularmente esto último, referido al acceso de los inmigrantes a los servicios de FONASA. Y ahí quedó ella un poco callada, y después, claro, se le dejó caer Meo con 2 cuestiones elementales. La primera es por qué no lo invitó a ser parte de la primaria oficialista, y la segunda, por qué se había escondido de los debates públicos, dejándolo a él en soledad programática. Porque él decía, mira, aquí está Jurassic Park, tenemos 3, 4 candidatos que están ofreciendo cualquier cosa, y yo estoy solo defendiendo una especie de modelo que es muy similar o parecido al de Jara con algunas diferencias, pero claro, le dice eso y a reglón seguido la emplaza no con mucha amabilidad, por decirlo así, pero hay que tenerlo en clave política. ¿Hacia dónde va a crecer Meo? Meo, la única opción que tiene es crecer hacia el mundo de Jara. Sobre todo, Gonzalo, por el siguiente dato que te voy a dar. Mira, A ver. el año 2021, en la última semana de agosto, la encuesta CADEM, con la misma pregunta, prácticamente la misma pregunta, de intención de voto, quiero decir, nos arrojaba un 26% de personas que estaban indecisas, que no sabían, que no respondían o que simplemente no iban a ir a votar. A la última semana de agosto de este año, del 26% que registramos en 2021, pasamos al 9% solamente. Luego, si nos vamos a la primera semana de septiembre, que es esta, el año 2021, ante la pregunta sobre por quién votaría si las elecciones fuesen el próximo domingo, un 25% decía no sé, no responde, ninguno, o indeciso, o no votaré. 25%. Y ahora, para esta última medición de CADEM, todo esto es CADEM, es solamente un 7%. Entonces, los candidatos están percibiendo
que la ciudadanía está tomando la decisión respecto a quién quiere que sea el próximo presidente de la República. Hay muy poco espacio para ir sobre indecisos o personas que a lo mejor no irían a votar o que votarían nulo blanco. Y por eso mismo esos candidatos creen que su única alternativa, Gonzalo, es la redistribución de apoyos. Y esa redistribución de apoyos implica ir a quitarle al rival. Y esto tiene asidero si es que uno analiza un informe que emitió la encuesta Panel Ciudadano UDD, en que, claro, ellos tienen un panel, entonces siempre entrevistan a las mismas personas y llegaron a la conclusión de que cerca del 25%, 1 de cada 4, va cambiando semana a semana su intención de voto. Entonces, los candidatos dicen, si es que las personas están tomando una decisión, pero al mismo tiempo tenemos un margen de volatilidad interna, la única forma de poder aumentar la intención de voto implica salir a buscarlo en el rival, no salir a buscarlo en esa pequeña porción del 7% que estoy hablando ahora, de nulos, blancos, personas que no votarían o simplemente que no les gusta ningún candidato. Por lo tanto, Gonzalo, tengo la sensación de que los próximos debates podrían ser incluso más fieros o más polarizados que este, porque los candidatos van a salir a buscar el todo o nada. Y en eso no hay que perderse, porque, y disculpa que me extienda un poquito, tú podrías tener, claro, el polo de derecha, Kast-Kaiser, Jara instalada en el otro extremo, Meo también apuntando hacia los dos costados. Entonces la pregunta va a ser cuál de estos candidatos va a lucir más en los debates. Y seguramente van a ser los candidatos polares. ¿Cuál es la tarea que tiene Evelyn Matei? Tratar de que ese centro, por así decirlo, que ella representa, sea mucho más intenso que los polos. Y eso se consigue no peleándose directamente con este asunto de los bots y los trolls, sino que sacando a terreno técnico a sus rivales. Ella lo hizo con Kast, como lo comentábamos recién, respecto a la reducción del gasto público. Tiene que insistir en ese punto porque es sobre esas materias en las que ella toma ventaja. Sí. Bueno, Evelyn Matei habló y, como decíamos, trató de mantener el tono más armónico, menos confrontacional, y habló de la defensa de la democracia, ¿no? De la forma en que nos tratamos y cuán importante era trabajar en pos de ese objetivo. Escuchemos lo que dijo. 50 años ya han pasado, más de 50 años. Seguimos divididos. Y por eso que yo realmente pido que cuidemos la democracia. No podemos volver a situaciones en que nos veamos unos a otros como enemigos. Acá somos todos, pensamos distinto, por eso que hay 8 candidatos, pero la verdad es que nuestra obligación es reconstruir Chile. Sí, mira, yo escuchando esto, por supuesto que es deseable que las formas en que nos comunicamos, en que se resuelven los problemas en Chile, desde las peleas en la Cruz Roja hasta las grandes discusiones de fondo en materia política, tienen que ser de mejor nivel, de un nivel más sano, porque estamos confrontacionales en todos los aspectos de la vida, en el día a día. Pero me da la impresión que la democracia no se cuida solamente con sonrisas y con buenos deseos. La democracia se ha deteriorado y ha sido mirada de manera crítica, no solo en Chile, porque no ha sido cargo de resolver las principales necesidades de las personas, con propuestas contundentes, con propuestas con justificación, con propuestas sólidas en materia de financiamiento, con propuestas realistas en términos de poder generar consensos en sistemas parlamentarios que están muy fragmentados, de modo que tu propuesta más que nunca tiene que ser muy certera para lograr mancomunión. Y que nadie te pueda contrarrestar el discurso de, a ver, ¿por qué estás en contra? Si esta propuesta es cotota, esta propuesta es válida. Entonces me da la sensación que uno se queda con requete poco en estos debates. De nata, de lo nuclear, de lo sustantivo. Mucha chimuchina, ¿cierto? Qué entretenida, a ver. Sí. Porque uno evalúa carácter, evalúa manejo escénico, capacidad, ¿no?, de resolver una disputa. Pero en términos de las propuestas,
Oye, es re poco lo que he escuchado. Es poco, sí, dice, es verdad. voy a poner minas antipersonales. Ya listo. ¿Y qué hacemos con los tratados internacionales? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto cuesta esto? Sí, ¿Sí es o no? verdad. No digo que sea una buena o mala idea. Estoy diciendo las propuestas con qué justificación, ¿no? Claro. A ver, hay dos o tres cosas. La primera, claro, Matei ha tenido una variación respecto a su evaluación que hizo hace poco sobre el golpe de Estado y hacía alusión al 11 de septiembre recién. Hay que recordar que ella votó, hizo campaña por el sí para ese plebiscito del año 88. Luego escribió una carta al Mercurio arrepintiéndose sobre los dichos que había emitido respecto a la violación a los derechos humanos en los primeros 2 o 3 años de dictadura. Y lo segundo que quería abordar, Gonzalo, es precisamente lo que decías tú vinculado a la democracia. Mira, hay dos grandes dimensiones que la gente percibe de democracia. Una cosa es la satisfacción con la democracia y la otra es la legitimidad de la democracia. Entonces podemos tener personas que están insatisfechas con la democracia, pero que igual la prefieren frente a cualquier otro tipo de régimen político. El problema en Chile es que ese apoyo a la democracia en términos de legitimidad ya va en el 44%. O sea, tenemos casi o más del 50% de los chilenos que piensa que un régimen autoritario podría ser una solución o que les da lo mismo el tipo de régimen, cuestión que evidentemente implica una merma en el apoyo a la democracia. Si yo digo, no me da lo mismo el tipo de régimen es porque estoy abierto a respaldar un régimen de carácter autoritario. Entonces, lo que se está generando en Chile, como dices tú, es una caída de la satisfacción con la democracia y una caída en la legitimidad de la misma. Y por eso es que es necesario lo que tú planteas recién, es decir, liderazgos que sean capaces de colocar temas de agenda pública que sean relevantes para resolver los principales problemas de la ciudadanía, porque lo contrario, la satisfacción va a seguir a la baja y si la satisfacción sigue a la baja, vamos a terminar con apoyos a la democracia muchísimo más relevantes. Es más o menos esto. Imagínate tú, Gonzalo, que estás insatisfecho con el canal y pasa una semana y sigue insatisfecho. ¿Y qué va a pasar al final? O sea, fíjate, te va a terminar yendo. Entonces ya podríamos pasar de un escenario de insatisfacción a un escenario de deslegitimación del régimen. Y eso es lo más peligroso de todo. Estamos viendo algunos síntomas a nivel internacional. Sí, por eso. No estoy sugiriendo que nos tenemos que ir para allá, estoy solamente constatando hechos, ¿no? Lo hemos visto en Nepal, lo hemos visto en Francia, sobre todo ayer con las protestas contra Macron por los recortes, lo hemos visto con Javier Milei, que ha tratado de tal vez enderezar la caja, pero a costo de una serie de recortes de beneficios, y aún más cuando las situaciones importantes para los ciudadanos no se han resuelto. Sí, esas son... Más allá de los beneficios, no se han resuelto las cosas. Sí, la inseguridad, el crimen organizado no está solamente en Chile, está desplegado en la región. El tema migratorio tampoco se ha resuelto, no solo en Chile, ni siquiera la potencia de Estados Unidos ha podido resolverlo. En fin, mira, hablábamos de los palos, por decirlo de alguna manera, o de los distintos rockets hacia Jara. Sí. Lo hizo José Antonio Kast también. Veamos parte de esas declaraciones. Pero miren los presupuestos de otros ministerios, donde están el actual gobierno. Realmente es de no creer la falta de recursos. Y medidas concretas, el cierre de las fronteras. Aquí mismo, hace 4 años, propuse la zanja. 4 años sin zanja, como dirían los jóvenes, 3 doritos después, 125.000 inmigrantes ilegales más. Y vamos a llegar a 150.000 durante este gobierno. Bueno, sigamos con las interpelaciones a Janet Jara. Aquí tienes toda la razón. O sea, la candidata, en el fondo, bueno, ella lo dijo a la salida en el punto de prensa o en las entrevistas que se le hicieron. Me dediqué a contestar los emplazamientos y no pude hablar de propuestas. Ese fue, creo, el concepto que utilizó. Veamos qué le dijo Marco Enrique Jominami. Veamos. Ahora, ministra del Trabajo. Mire, yo voté por este gobierno, pero tampoco voy a dejar pasar porque hay mucha gente viendo este programa. Usted fue ministra del Empleo y el desempleo aumentó y usted lo que está haciendo no es prudencia, es renuncia. Ustedes renunciaron a la acción económica y fueron un programa ortodoxo. Ni Sebastián Piñera se atrevió a tanta ortodoxia como ustedes. Se les pasó la mano. Bueno, está bien
En algún momento estaba bien molesta Janet Jara y medio le decía sonría un poquitito, Sí, qué sé yo. Pero es que la verdad es que realmente no estoy diciendo que estoy de parte de uno ni de otro, pero lo que pasó fue que de verdad que Jara se dedicó a responder raquetazos. Sí. Al único que no pescó fue a Johannes Ajá, Kaiser, sí. ¿cierto? Sí. A ver, vamos a ver qué dijo Parisi en temas que subrayó hartas veces. Reiteradamente va reforzando lo que fue su mayor capital en términos de apoyos, que fue el norte de Chile. El norte, claro. Veamos. Los robos que están ocurriendo en el norte, lo mal que pasa a la gente. Esos son los verdaderos problemas. Por eso el Partido de la Gente lo dice fuerte y claro. Con Parisi presidente y el PDG en el Parlamento, la persona, la gente va a estar en primera línea. Nosotros vemos la cantidad de millones que se llevan las otras candidaturas. Unos casi festivales a lo largo de todo Chile. Eso lo paga usted, el chileno que no llega a final de mes. Bueno, Johannes Kaiser, que ha mantenido un relato duro, ¿no? Sobre todo respecto a la aplicación de la ley vigente en materia de establecer el orden, sin medios días, por decirlo de alguna manera. Y se refirió también cuando se les preguntó a los candidatos en materia internacional y tuvo una opinión nuevamente respecto al régimen de Nicolás Maduro. Sí. Escuchémoslo. La única manera de sacar a Maduro del poder es a través de la fuerza, dado que se niega a retirarse por las buenas y ha viciado completamente el sistema democrático, persigue a sus opositores, los tortura, ha ejecutado a decenas de miles de personas, han habido ejecuciones extrajudiciales. Entonces, la verdad es que si no es a través de una intervención, ya sea interna o externa, armada, no hay cómo sacar al señor Maduro. Bueno, ahí se le había pedido a los candidatos se manifestaran si estaban de acuerdo o no con la intervención de Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro. Él, si no me equivoco, fue de los pocos que... Fue el único. El único. El único que apoyó. El sí, único que apoyó directamente. que Estados Unidos levantó la mano que y era la única manera. Sí. Era la única manera de sacar a Maduro. Vamos a seguir revisando, vamos a terminar la revisión de los principales pasajes y después hacemos el análisis, Perfecto. Mauricio. Mira, vamos con Janet Jara, que bueno, el tema empleo varias veces salió a la palestra y esto dijo, mira. Así como lo hicimos creando los más de 500.000 empleos que se crearon durante el tiempo que fui ministra y que no me los atribuyo a mí, porque no soy tan patuda. Pero efectivamente esa es la estadística y la informalidad va en un 26%. Ha disminuido más de 3 puntos porcentuales. Lo que pasa es que aquí hay un relato que quiere instalar una lógica de desastre. Pero la verdad, sabiendo que hay un desafío importante en empleo, hemos avanzado. Y no reconocerlo es poner el miedo antes que la esperanza y que la verdad. Bueno, ahí está el tema empleo con la exministra del Trabajo. Una de, creo, las revelaciones, muchos tuvimos por primera vez el momento de escuchar atentamente a Harold Mayne Nichols. En un tono que siempre lo ha caracterizado, sí, muy ponderado, muy pausado. Harold tuvo un muy buen desempeño en la NFP cuando la precedió. Fue el momento en que trajo a Bielsa, claro, fue el momento en que se empezó a configurar una nueva era en la selección chilena. Hizo mucho trabajo con el deporte nacional, con especialmente el incentivar el fútbol en los barrios. Eso era lo que conocíamos de Harold, no su lado político. Y uno de los temas que puso sobre la mesa fue invertir en Chile. Mira. Hubo un tiempo en que los extranjeros estaban enamorados de venir a invertir a Chile y algo hicimos que perdieron el amor. Tenemos que volver a reencantarlos, tenemos que volver a traerlos y para eso tenemos que trabajar con políticas de Estado en donde se mezclen el trabajo entre el Ministerio de Hacienda y la Cancillería. Salir a promocionar Chile tiene que ser una obligación del futuro gobierno. Bien, y finalmente, bueno, el profesor Artés, que creo que no mostró algo distinto a lo que ha sido su postura estable, rígida, permanente, de esa visión de el Estado como principal, ¿verdad?, motor de los destinos del país. Escuchemos lo que dijo en uno de los aspectos el profesor Artés. No puede ser que la policía sea cuartelaria, llegue desde afuera, reprima, luego se retire y todo sigue pasando. Si no hay una coordinación y un trabajo directo de acuerdo a las necesidades de la comunidad, no hay nada que hacer. Y esto de los 3 años con estado de excepción
en el Guasmapo es una barbaridad. Ya, ahí están pasajes de todos. Sí. Evidentemente esto es una transmisión de televisión y agradecemos, ¿verdad?, que compartan algunos pasajes con nosotros, pero son compactos como los de la selección chilena. ¿Cierto? Su Sí. par de pases, cortito, pero bueno, se entiende más o menos el contexto. Se entiende. Me dijeron que tenía 5 minutos, Gonzalo. Póngale. Voy a tratar Todos de suyos. ser lo Igual más, que en el debate. lo más Te voy a ir sintético restando. posible. Sí. Ponlo ahí. Ya. Lo primero, voy a ir por orden en función de lo que vimos recién. En el caso de Jara, me parece que va a seguir sufriendo en los debates, Gonzalo, porque se le está atacando por todos lados. Por el empleo, por las pensiones, por la migración, por la seguridad, y esto indistintamente de quién tenga el frente, ya sea Kaiser, ya sea Kast o ya sea Marco Enríquez o Minami. Segundo, lo de París y por qué el norte, y creo que te lo comenté en algún minuto, en Antofagasta, él en la región de Antofagasta sacó más del 34% en la elección anterior, fue el más votado, fue la primera mayoría y por eso no es tan extraño que recuerde permanentemente el norte. El problema es que el norte no le va a dar el triunfo ni le va a permitir el paso a la segunda vuelta, para eso tiene que mejorar muchísimo en la región metropolitana. Si en promedio obtuvo el 12,81% en la elección del año 2021, en la metropolitana solo obtuvo el 7,7% con porcentajes extremadamente bajos, como lo hemos comentado en otros programas, en las comunas más ricas de la capital. Respecto a Johannes Kaiser, Kaiser creo que en este debate fue más convincente que José Antonio Kast, estuvo menos dubitativo que José Antonio Kast, fue más firme que José Antonio Kast, fue más polar que José Antonio Kast y no tuvo ningún problema, como lo escuchábamos recién, en decir que la situación venezolana se corrige mediante una intervención armada para sacar a Maduro del poder. Entonces, veremos si es que eso implica una merma en los apoyos a Kast y un incremento en los apoyos a Kaiser, porque si la gente comienza a percibir que es Kaiser el que hace el trabajo sucio y que Kast queda casi inmune a ese tipo de afirmaciones, entonces van a funcionar más como dupla de entre comillas presidente y vicepresidente, más que dos candidatos a la presidencia. Respecto a Harold Mike Nichols, hay que recordar que durante la semana, bueno, vino el equipo, la selección uruguaya a jugar acá y Bielsa dijo que era una persona incorruptible. Me gustó mucho esto de reencantar la inversión. Yo tampoco le conocía el lado político a Harold Mike Nichols, sin perjuicio que la ANFP sea un lugar particularmente en el que hay que hacer política con el fin de pelear por la distribución equitativa de los fondos. De hecho, eso le respondió al profesor Eduardo Artés, cuando Artés le dice que su programa tiene un carácter más de derecha que otra cosa, y Mike Nichols le dice: yo cuando fui presidente de la ANFP redistribuí los recursos de manera equitativa para todos los equipos que participaban de esa asociación. Y finalmente, respecto al profesor Eduardo Artés, él subrayó muchísimo esta idea de la industria, que es un discurso muy propio de los años 60 en Chile. En Chile, desde los gobiernos radicales que se venía discutiendo el paso hacia lo que se llamó un modelo sustitutivo de importaciones. Nosotros teníamos un modelo económico... El proteccionismo. Monoexportador, y avanzamos hacia un modelo sustitutivo de importaciones que tiene que ver con cuestiones más proteccionistas y de desarrollo interno. Eso es básicamente demanda interna, que fue una de las discusiones que se generó a partir del programa de Janet Jara, y Eduardo Artés lo mantiene vigente y de hecho, bueno, en un minuto cuestionó que Jara no ratificara esta idea de los 750.000 pesos como salario vital, pero Jara le respondió que sí estaba. Ahora, es cierto que tú puedes escuchar a Artés oír ideas anticuadas Sí. de la década del 60, es cierto, y no de manera peyorativa. No, claro. Son ideas de otros momentos. Sí, claro. Pero, ojo, en el país más capitalista del planeta, Donald Trump está rememorando también el proteccionismo. ¿Qué ha hecho Trump con los aranceles? Claro, ¿Qué lo ha prometió aumentado. Trump a sus electores y ganó? Revivir la industria automotriz, potenciar la generación, ¿verdad?, de tecnología dentro del país, independizarse cada vez más de su competidor, China, en materia tecnológica. O sea,
Arteano. Sí, en una de Tiene esas... algo común. Sí, el problema de Artés es que, claro, en la última encuesta marca cero, sacó 0,7 o 0,5 en la primera postulación y en la segunda cerca de un 1%. Entonces le va a costar harto seguir avanzando en las encuestas de opinión. Le va a costar Artés. Sí. Buena, buena. Mauricio Morales. Listo, pero un gusto, con una Gonzalo. sonrisa. Sí, pues. ¿Cuándo es el otro debate? Uy, tendríamos que ver, pero hay uno programado que es el debate oficial, que ese me parece que va a ser ¿Después en el del 18? mes de... Sí, creo que sí. Creo que, no me acuerdo si el 30 de septiembre o algo así, pero lo voy a averiguar y te lo traigo. Perfecto. No hay problema. Gracias. Listo, para que esté muy bien. Mauricio.